Pedro Ballo, sus ojos fueron abiertos. Es la reflexión de esta serie. Mateo capítulo 20, versículo 32 al 34 dice: Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La experiencia de estos invidentes que recibieron la vista de manos de Jesús y el desbordante gozo que manifestaron siguiendo al Señor es, podríamos decir, una ilustración de lo que sucedió con la Reforma Protestante. En octubre celebramos la Reforma Protestante, ese movimiento de vastas dimensiones que estalló cuando el monje Martín Lutero clavó 95 tesis en las puertas de la capilla de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Esa reforma no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue fraguando desde siglos antes. Los historiadores coinciden en que hay varios personajes que fueron los precursores o los que prepararon el camino para la gran reforma. Ellos son Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Praga y Girolamo Savonarola, entre otros. Para entender a estos personajes, sus aportaciones, las persecuciones de que fueron objeto y su final, necesitamos dar un contexto de cómo era la iglesia primitiva, de acuerdo con la Biblia, y en qué se convirtió siglos después. ¿Cómo era la iglesia primitiva? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da un retrato. Eran personas sencillas, humildes, de diferentes estratos sociales. Había mujeres, esclavos, libertos, judíos y griegos. Todos ellos, unidos, formaban una comunidad donde imperaba el amor y la ayuda mutua. Podemos decir que era un movimiento que, a través de Jesucristo, hacía iguales a todas las personas que eran salvos por medio del Evangelio. Esta comunidad, guiada por el Espíritu Santo, proclamaba la palabra de Dios a miles de personas. Oraban, sanaban enfermos, tenían las cosas en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comparecían ante autoridades para dar razón de su fe, eran perseguidos y hasta muertos por creer en Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia. Vivían con la esperanza de un pronto retorno de su Señor. Por ello iban por todo el mundo predicando el mensaje de salvación. Enseñaban y demostraban que Jesucristo era el Hijo de Dios anunciado por los profetas y quien, en obediencia al Padre, dio su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Por su parte, el Padre, en total aprobación a la vida y sacrificio de su Hijo, lo levantó de entre los muertos y exaltó convirtiéndolo en Señor y Cristo. Todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y creyera con fe en su sacrificio, sería salvo por la gracia de Dios, pues Él es el único en quien se encuentra la salvación. Podemos ver esto en Hechos capítulo 2, versículos 22, 32, 36 al 38 y Hechos capítulo 3, 19 y 4, 12. Pero siglos más tarde, ya no encontramos una comunidad, sino una institución con poder religioso, político, económico y sumamente corrompida, que ejercía el control absoluto sobre reyes, príncipes y hasta la plebe. Esta estructura de poder, formada por el alto clero, es decir, el Papa, los cardenales, arzobispos y obispos, decía qué se debía creer, pensar y hacer, aunque ellos tenían vidas corrompidas por la inmoralidad,
la codicia de riquezas materiales y las ambiciones de poder. Había solo unos pocos ilustrados. El resto permanecía en la ignorancia, pero incluso los pocos intelectuales de la Iglesia estaban sometidos a los dogmas y prácticas de la Iglesia. A cambio, tenían privilegios. La misa, los rezos y los rituales que se ofrecían eran solamente en latín y estaba prohibido, so pena de muerte, usar otro idioma. El bajo clero, formado por sacerdotes, frailes y monjas, obedecían ciegamente las órdenes de sus superiores. Sus prácticas caían meramente en lo religioso, y sus doctrinas, entre comillas, eran una mezcla de creencias y supersticiones. ¿Qué decir del pueblo común? Vivía en la ignorancia total, creyendo a ciegas lo que los clérigos le decían. Como todo era en el idioma latín, solo escuchaban y no entendían nada. A los que se opusieron a su poder, la Iglesia Católica los enjuiciaba, les aplicaba la excomunión y los condenaba a morir, ya fuera en la horca, decapitados o en la hoguera. Este era el ambiente de tinieblas y corrupción existente en los siglos XII y XIII, en el que Dios levantó hombres para traer luz a la humanidad. Uno de esos personajes fue Pedro Baldo, quien tuvo influencia en Francia. La transformación que hizo Dios en la vida de este hombre, por medio de las Sagradas Escrituras, fue tal que su impacto se extendió no solo a Francia, sino a otros países. El historiador Ismael Amaya, en su libro Los Forjadores de Nuestra Fe, Miami, editorial Logoy, 1982, en el capítulo 2, nos relata que Pedro Baldo era un rico comerciante francés natural de Lyon, Francia. Al escuchar el canto de un trovador ambulante, experimentó una conversión muy dramática. Después de su conversión, preguntó a un maestro de teología cuál era el mejor camino a Dios. Este le contestó con las palabras de Cristo al joven rico: «Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Mateo 19, 21. Baldo, siguiendo su admonición después de hacer provisión para su esposa y su hija, dio el resto de sus bienes a los pobres y salió a predicar el Evangelio. Hizo un voto de pobreza y reunió un grupo de laicos que pensaban y creían como él, los cuales se llamaron los pobres de Lyon y más tarde valdenses. Los seguidores de Baldo iban por todas partes predicando el Evangelio y compartiendo su fe con todos. Baldo no tardó en ser víctima de la crítica de parte de la jerarquía de la Iglesia, porque abogaba por la predicación y participación de los laicos en las actividades de la Iglesia. En 1179, Baldo y sus seguidores fueron a Roma durante el Tercer Concilio Laterano y solicitaron al Papa Alejandro III que diera aprobación al grupo como una de las órdenes de la Iglesia. El Papa aprobó el voto de pobreza que habían hecho, pero les negó permiso de predicar a menos de que fueran exclusivamente invitados por los sacerdotes locales. Al principio obedecieron la orden del Papa, pero luego, convencidos de que estaban desobedeciendo la voz de Dios por obedecer la de los hombres, salieron por todas partes predicando el arrepentimiento sin solicitar permiso de las autoridades eclesiásticas locales. Fueron ganando popularidad e influencia y comenzaron a diseminarse rápidamente. El Papa citó a Baldo para que diera cuentas de su desobediencia, pero Baldo no se presentó en Roma. Finalmente, los valdenses fueron expulsados de Lyon
y el Papa Lucio III los excomunicó en 1184, forzándolos fuera de la Iglesia en contra de la voluntad de ellos. Pedro Baldo creía que las escrituras debían traducirse a la lengua vernácula, de modo que se dio a la tarea de traducir la Biblia a los diferentes dialectos de Francia e Italia. Los valdenses iban de dos en dos predicando el Evangelio y recitando pasajes de la Biblia que habían aprendido de memoria. Con el tiempo, a medida que se fueron familiarizando con las Escrituras, rechazaron algunas de las creencias fundamentales de la Iglesia, como las misas por los muertos, la doctrina del purgatorio, la invocación a los santos, la adoración de María, la misa y el culto a las imágenes. Los valdenses fueron verdaderos reformadores. Fueron protestantes antes de que existiera el protestantismo. Por espacio de 40 años, los valdenses crecieron rápidamente y llegaron a ser motivo de verdadera preocupación para la Iglesia Católica. Finalmente, el Sínodo de Verona en 1186 fueron condenados como herejes. Pedro Baldo murió en 1217, pero la influencia de los valdenses continuó. Más tarde, el Concilio de Toulouse en 1229 decretó que la herejía valdense debía ser erradicada a cualquier costo. La tarea de supresión de esta herejía fue delegada a la Orden Dominica, la cual aplicó la Inquisición con todo rigor, causándoles mucho sufrimiento. A pesar de esta intensa persecución, los valdenses sobrevivieron a través de los siglos hasta el día presente. Es el único grupo de la Edad Media que ha existido continuamente hasta el día de hoy. Como observamos, cuando una persona es tocada en lo profundo del corazón a través del Evangelio anunciado en las Sagradas Escrituras, experimenta un cambio radical. Sus ojos son abiertos por el Espíritu Santo y comienza a darse cuenta que la iglesia en la que se encuentra realmente no busca hacer la voluntad de Dios establecida en la Biblia, sino que busca seguir sus pecaminosos intereses humanos llenos de codicia, avaricia y obsesión de poder, y para los cuales se vale de la ignorancia de la gente, pero también del terror y la muerte en contra de quienes se oponen a sus intereses. Esto es lo que veremos al analizar la vida y obra de otros precursores de la Reforma en las siguientes reflexiones. Amigo que me escuchas, Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, versículo 30. Amar a Cristo implica pagar un alto precio. ¿Estás pagando el precio de ser discípulo de Jesús o todavía no quieres salir de tu zona de confort? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.